Entonces, ¿están todos ahí en sus Biblias? Génesis 9, versículos 1 al 17. Pues hermanos, nuevamente buenos días. Me da mucho gusto estar esta mañana aquí con ustedes y felicitar pues a los nuevos miembros que se acaban de añadir a la comunidad, ¿no? Nuevamente queremos decirles que estamos muy agradecidos con el Señor por la manera en que Él pues cumple sus propósitos en la tierra y siempre lleno de gracia y bondad, porque así como Dios manda la prueba, pues da la salida también, y lo hace con mucha gracia y ternura, en algunos casos con un poco de firmeza, cuando es necesario que podamos atender a su voz. Entonces, hermanos, antes de comenzar este estudio, quisiera pedir que todos, ya que los niños entren a su salón, que todos nos sentemos, nos dispongamos en silencio para escuchar la palabra. Y quiero yo hacerles una pregunta a ustedes. Y esta pregunta es, ¿cómo es tu relación con Dios? ¿Cómo es tu relación con Dios? No sé si hay alguien que quiera responder a esta pregunta. ¿Cómo es tu relación con Dios? Profunda, dulce. Memo, ¿cómo es tu relación con Dios? Amorosa, personal. Carmen, ¿cómo es tu relación con Dios? Edificante. ¿Quién más? ¿Quién más quiere decir cómo es su relación? También se vale decir es mala. No sean tímidos. Lo que quiero decir es que es probable que antes de que nosotros definamos, es muy común, lo estamos viendo, que antes de que nosotros podamos definir nuestra relación con Dios en términos más objetivos, nos apresuramos a definirla en términos más subjetivos y a calificarla de buena, de mala, de amorosa, de, ¿qué más dijeron? Profunda. Y aunque en este momento no es lo que realmente nos interese saber, aunque sí es importante saber cómo calificas tu relación con Dios, lo que quiero que comencemos a reflexionar es en función de qué o de quién calificarías tu relación con Dios, como lo has hecho, como buena o mala. Lo que quiero decir es que independientemente de cómo definas tu relación con Dios, no sé si te has preguntado cómo Dios define su relación con nosotros. Y me parece que esto debería ser muy importante para cualquier criatura sobre la tierra. Porque aunque quisiéramos ignorar a Dios, es Él quien ha establecido la manera de relacionarse con su creación. Y desde el primer versículo de la Biblia, en el libro de Génesis, hemos visto que Dios es un Dios lleno de gracia y de bondad, que busca y se deleita en su creación. ¿No es así? Pero además nos creó a nosotros los seres humanos de manera muy especial con el objeto de glorificarle mediante la gracia de tener comunión con Él. Pero ¿cómo establece Dios que se dé esa comunión? Precisamente vamos a verlo en el libro de Génesis del capítulo 9, versos 1-17. Así que para conocer y responder a esta pregunta, vamos antes a hacer una oración y después daremos lectura de los 17 versículos que nos corresponden esta mañana. Padre Santo, gracias te damos por tu buena voluntad en nuestras vidas. Gracias porque tú eres un Dios que nos ha buscado y que tu gracia es irresistible. Gracias porque nos miraste desde antes de crear todas las cosas, nos amaste. Gracias porque nos has justificado en Cristo, porque nos has santificado, porque nos has glorificado y porque podemos dar testimonio de tu poder, no solo en los hechos objetivos de tu evangelio en la cruz, sino en la transformación de nuestros corazones, que cada día se parecen más al tuyo y que cada día nos deleitamos más en ti, y no por nuestros méritos, no por nuestros esfuerzos, sino por lo que tú haces en nosotros, por lo que Cristo ha hecho en nosotros y para nosotros. Gracias Dios por haber restablecido y estar restaurando esta comunión que nosotros rompimos contigo, pero que en tu gracia has vuelto a establecer en Cristo, de manera que hoy estemos unidos a ti de una manera inquebrantable, con toda la seguridad y la confianza de que nada nos separará de ti, nada nos separará de tu amor,
como lo dice tu escritura, ni la vida ni la muerte, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo que está por venir, nada nos separará de tu amor. Y ese gran amor que has manifestado en Cristo Jesús para la gloria de tu nombre. Y en tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Dice así, y vamos a ponernos de pie, por favor, iglesia, para dar lectura a esta escritura que dice, a la escritura que dice en versículo 1 al 17. Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra. Todos los animales de la tierra tendrán temor y miedo ante ustedes. Las aves, las bestias salvajes, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar, todos estarán bajo su dominio. Todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, les servirá de alimento. Yo les doy todo esto. Pero no deberán comer carne con sangre. La sangre es vida. Por cierto, de la sangre de ustedes yo habré de pedirles cuentas. A todos los animales y a todos los seres humanos pediré cuentas de la vida de sus semejantes. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. Versículo 7, en cuanto a ustedes, sean fructíferos y multiplíquense. Sí, multiplíquense y llenen la tierra. Dios habló otra vez a Noé y a sus hijos y dijo: yo establezco mi pacto con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivientes que están con ustedes. Es decir, con todos los seres vivientes de la tierra que salieron del arca, las aves y los animales domésticos y salvajes. Este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados todos los seres vivientes por las aguas de un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Y Dios añadió: esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan. He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Cuando yo cubra la tierra de nubes y en ellas aparezca el arco iris, me acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes. Nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para destruir a todos los mortales. Cada vez que aparezca el arco iris entre las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto que establecí para siempre con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra. Dios concluyó diciéndole a Noé: esta es la señal de mi pacto que establezco con todos los seres vivientes que hay en la tierra. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Así que si alguno todavía se pregunta cómo es que Dios se relaciona con nosotros, es que he titulado este sermón Relaciones de Pacto. Relaciones de Pacto. Y antes de entrar en esta materia, quería compartirles que un querido autor ilustra este fragmento recordando que todos nosotros tenemos una cosa en común. Y es que sin importar cuánto disfrutemos, dice este autor, nuestro trabajo, también disfrutamos de algunas formas de recreación, ¿no es así? No sé ustedes, pero en lo personal me encanta andar en bicicleta y ver películas de ninjas como actividades de recreación. Pero, como también pregunta este autor, ¿qué es lo que queremos decir con recreación? ¿Y por qué la recreación es llamada recreación? Y dice este autor, R.C. Sproul, la palabra recreación y el prefijo re, que significa otra vez o nuevo, y la raíz de la palabra creación, la cual tiene que ver con el hecho de que el mundo fue creado y formado por Dios. Entonces a eso nos referimos cuando realmente estamos hablando de recreación, de que Dios ha hecho las cosas otra vez o está haciendo las cosas nuevas. Y en Génesis 1 vimos el acto inaugural de Dios para la creación de todas las cosas. Y ahora, después de 8 capítulos y después de un gran diluvio, vemos que Dios está de alguna manera recreando su mundo, casi de manera paralela que en el comienzo del libro de Génesis. Aquí encontramos nuevamente que las aguas cubrían toda la tierra para renovarla.
Estas aguas serían nuevamente reunidas en un solo lugar. Vemos a las aves que nuevamente son puestas en el cielo cuando Noé envía a estas aves a buscar tierra firme. Vemos nuevamente que la tierra seca aparece de nuevo para ser habitada nuevamente por las plantas, por los animales y por los seres humanos. Todo esto mediante un eco nuevamente de la bendición de Dios que en el principio recibió o dirigió a Adán. Verso 1 dice: Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra. Así que la gracia y la bondad de Dios son nuevamente manifiestas desde el verso 1, al expresar su deseo de bien por su creación y su deseo de restaurar con su bendición a los seres humanos. Dice: Dios bendijo a Noé. Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra. Y lo que está sucediendo aquí es increíble, porque Dios está restableciendo el orden y la armonía que fueron destruidos por nosotros. De alguna manera, este es un anticipo del plan de redención de Dios, cuando al final de los tiempos renovará por completo este universo caído. Mientras tanto, aquí en Génesis 9, después de este gran diluvio, Noé está tomando el lugar que dejó Adán como cabeza de la humanidad. De una forma, dicen los teólogos, real, Noé está tomando el lugar de Adán como cabeza de la humanidad, debido a que el resto de la humanidad fue borrada de la faz de la tierra por su maldad y de una manera justa. La creación, como vimos la semana pasada, la creación está recibiendo la gracia de Dios para ser renovada y ser restablecida en las ordenanzas que Dios le dio a ella y a los hombres, mediante el pacto ahora que Dios está estableciendo o establece con Noé. Dios está renovando y restableciendo sus ordenanzas dadas a la creación mediante el pacto que hace o establece con Noé. Podemos decir que la creación en esta nueva era noénica, aunque siga bajo las consecuencias de la caída, está siendo restablecida a fin de recibir la futura bendición de Dios, que es su perfecta renovación, su redención. Pues dice Pablo que la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto, ahí en Romanos 8, y dice: pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Entonces, el mundo todavía está bajo las consecuencias de la caída. Sin embargo, Dios está restableciendo el orden en vista de esa nueva condición humana caída. La maldición que trajo el pecado de la humanidad, hemos visto, afectó a toda la creación. Nos ha afectado de una manera amplia y de una manera profunda. Y ha traído enemistad en todas nuestras relaciones. La enemistad que abunda entre nosotros por causa del pecado arruinó las relaciones entre seres humanos. Arruinó las relaciones entre los seres humanos con la naturaleza. Y también las relaciones entre la persona consigo misma. Mi mamá solía decirme: no estás en paz ni contigo mismo. Y tenía mucha razón. Por eso dicen los teólogos que fuimos alienados de Dios entre nosotros mismos y con toda la creación por causa del pecado. Vivimos en una condición de separación, de aislamiento. Por eso debemos notar el cambio significativo que se afirma ahí en verso 2 respecto a esta relación con los animales. Observa que de haber significado una relación de amor y cuidado previo a la caída, se tornó a una relación de temor. Dice verso 2: todos los animales de la tierra tendrán temor y miedo ante ustedes. Las aves, las bestias salvajes, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar, todos estarán bajo su dominio. Ni siquiera los animales pueden estar en paz. Viven en constante temor de ser prendidos por un depredador. Esta semana Miguel dio testimonio de cómo un perro mordía a Pedrito en la pierna. Gracias a eso nos regalaron unos Legos, porque fue en la tienda de Lego. Sin embargo, los animales viven en constante temor de ser prendidos por un depredador. Y particularmente los animales
viven temerosos de los seres humanos, ya sea que nos ataquen o que huyan de nosotros, pero vivimos en una enemistad natural. Lo vemos todo el tiempo. En mi edificio hay unos gatos que constantemente quiero acariciar y lo primero que hacen es huir por miedo. O una vez me asustó de la manera en que se prendió el gato de quererme atacar en defensa por temor a mí. Lo vemos en las aves, no dan un paso sino estar mirando para todos lados, buscando, cuidándose de un depredador. Ese constante miedo es parte de la caída y de lo que el pecado trajo a toda la creación de Dios, donde las relaciones fueron rotas, quebrantadas por completo. Y la gracia de Dios es infinita, porque me sorprende observar cómo Dios está restableciendo este orden o este nuevo orden de su creación en virtud de esa nueva condición esa condición caída. Dios reconoce nuestra condición caída y en vista de ello comienza a restablecer su creación con alguna serie de ordenanzas, con algunos cambios significativos con relación al primer estado en el Edén. Y Dios lo hace no porque no lo supiera de antemano, no porque Dios no supiera que esto iba a suceder, sino porque la humanidad tenía que experimentar el juicio de su maldad para mirar con reverencia a Dios y decirle: tenías razón, Señor, tú eres mi única salvación. Muchas veces nos frustramos cuando una persona, después de tener una experiencia en la que dice: ay, por fin entiendo esta verdad bíblica. Y tú volteas y le dices: llevo diciéndote esto toda la vida, pero tenía que experimentarlo de alguna u otra forma. Y Dios emite su juicio a toda la humanidad, de manera que la humanidad pudiera experimentar las consecuencias de su maldad y voltear en reverencia a Dios, como lo hace Noé, levantando un altar a Él y decirle: tú eres mi única salvación. Dios continúa pronunciando su bendición en verso 3, diciendo: todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, les servirá de alimento, dice el Señor. Yo les doy todo esto. Nuevamente Dios restableciendo el orden y ahora ampliando la dieta humana. Y no es que no se comiera carne para entonces, porque aquí hay una diferencia con relación a la orden que Dios dio al comienzo de los tiempos. Vimos que después de la caída vino este derramamiento de sangre y la ingesta de carne. Sin embargo, Dios no lo había restablecido y no lo había ordenado desde ese momento cuando Dios dijo a Adán: yo les doy de toda la tierra, todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla, todo esto les servirá de alimento. Y ahora está agregando todo lo que se mueve y tiene vida. Aquí hay un cambio significativo en el estado de las cosas por causa de la caída. Pero lo interesante es que Dios en su gracia está restableciendo el orden y nos está bendiciendo y dando permiso o dando la bendición de comer todas estas cosas. Y aquí, aunque haya algún debate sobre si se comía carne antes de la caída o no, no vamos a entrar en eso. Por tanto, Dios agrega también: pero no deberán comer carne con sangre. ¿Por qué? Porque la sangre es vida. Por cierto, de la sangre de ustedes, dice el Señor, yo habré de pedirles cuentas. A todos los animales y a todos los seres humanos pediré cuentas de la vida de sus semejantes. Verso 6. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. Y a mí me encanta cómo el Señor nos va llevando y hace esta pausa en este punto que me parece sumamente relevante, porque nos habla de un principio fundamental y es el valor de la vida. Estos son dos versículos nuevamente sorprendentes, ya que Dios no solo está estableciendo una dieta humana, Dios no solo le está dando permiso al hombre de comer carne, sino que está implementando una ley para la humanidad, una ley conocida como la pena de muerte en nuestros días. Y aquí comienza a asomarse la forma en que Dios se relaciona con nosotros, estableciendo ordenanzas para la relación entre los seres humanos. Y cuando estaba leyendo estos dos versículos, no pude evitar percibir el dolor de Dios ante la muerte. El dolor de Dios ante la muerte, incluso el dolor que Dios tuvo que experimentar para barrer con la humanidad por causa de su maldad.
Y por eso tener que implementar esta ordenanza a la nueva forma en que los seres humanos han de relacionarse, conociendo nuestra condición caída, incapaz de salvarse a sí misma y capaz de matar a su hermano. Estos versículos son increíbles para poder crecer en nuestra comprensión del valor de la vida, que la vida es valiosa, que es valiosa para Dios. Dice, este mandato de pero no deberán comer carne con sangre, sencillamente tiene ese principio fundamental, el valor de la vida, porque la sangre es vida, lo dice el Señor. Y lo que está diciendo el Señor, en otras palabras, es que la sangre representa la vida. Y ese es el punto de este pasaje. No está tanto en si comer carne o no, comer sangre o no, sino en que la sangre representa la vida y es un recordatorio y un mandato para apreciar el valor de la vida. Porque dice el Señor que el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. Por eso dice verso 5, por cierto, de la sangre de ustedes yo habré de pedirles cuentas. A todos los animales y a todos los seres humanos pediré cuentas de la vida de sus semejantes. Yo me sentí muy impresionado al llegar a este punto de la Escritura porque me ayudó a afirmar una verdad que describíamos en nuestro estudio de Génesis 1, el que llevamos en comunidad. Y me ayudó a reafirmar el significativo valor de la vida, porque en esa sesión platicábamos que tan solo mirar el milagro de la creación, cuando Dios crea y ordena toda esa materia de la nada, los cielos, los mares, la tierra, y después de que nosotros volteamos a ver toda esa materia y mirar el universo entero y sorprendernos de su grandeza y de nuestra incapacidad de conocer las dimensiones del universo, para imaginar que toda esa monumentalidad de materia existía inerte. Era como si Dios nos preparaba para llevarnos a un nivel superior de su poder creativo, para mostrarnos la grandeza de su poder en la creación, pero toda esa creación que parece infinita de materia inerte, le faltaba otro nivel de poder en la creación de Dios, que era la creación de la vida. La única forma de vida conocida por el hombre terrenal, también creada de la nada y creada por Dios, porque Él es la única fuente capaz de generar la vida. Y los seres humanos podemos reconocer nuestra pequeñez, podemos reconocer lo insignificante que somos ante todo el universo, pero podemos valorar y maravillarnos del valor de la vida, al darnos cuenta de, wow, en medio de todo este universo monumental, Dios tuvo su gracia de darnos vida a nosotros para que consideremos su valor. A Dios le importa la vida y porque Él es la fuente de vida, porque Él es vida. Ahora valoro más estos pasajes y valoro más la vida humana porque ha sido creada por Dios y creada a imagen de Él mismo. Pero ¿qué hemos hecho de la vida? No ha sido Dios quien trajo la muerte. Hemos sido nosotros los que hemos traído la muerte a su creación. Y tan solo se ha especulado de una cifra de 100 millones de personas muertas en 6 años por causa de la Segunda Guerra Mundial. Y tan solo se estiman alrededor de 40 millones de abortos voluntarios al año. Es decir, una vida humana es interrumpida cada segundo. Dice R.C. Sproul, el más grande asalto contra la dignidad humana es tomar con maldad una vida humana, es asesinar. Y aquí no está hablando, como dice este mismo autor, de un asesinato involuntario, está hablando de un asesinato deliberado, con maldad. Pero es lo que hemos hecho nosotros sobre la tierra. Jesús lo lleva a otro nivel, más profundo, del odio que hay detrás de una acción, detrás de un asesinato. Valoremos la vida. Y es una de las razones de peso por las que no estamos a favor del aborto, ni lo estaremos nunca, porque atenta contra la vida humana, que tiene un alto valor para Dios, porque fue hecha a imagen de Dios.
Cuando maltratamos la vida humana, estamos maltratando a Dios. Cuando atentamos contra la vida, atentamos contra Dios. Y no pretendo abrir un debate al tema, sino simplemente dar el valor a la vida. En cuanto a ustedes, dice verso 7, sean fructíferos y multiplíquense, sí, multiplíquense y llenen la tierra. Con esta declaración, el Señor cierra este fragmento. Así como comienza estos 7 versículos, termina este fragmento con un propósito de que la bendición de Noé y su descendencia se extienda a la humanidad entera. Dios desea que cada vez sea mayor la multitud de personas que tengan acceso al conocimiento de Dios para salvación. Algo que me hizo pensar este pasaje fue precisamente el sentirme agradecido por el hecho de que Dios bendijera a la humanidad para ser fructífera y multiplicarse, y eso pudiera dar cumplimiento al plan de redención de Dios. Y eso pudiera dar cumplimiento a la realidad que la iglesia recibe de ser salvada y redimida por Dios, en el hecho de que esta multitud de personas que llegan a la salvación es mayor. Y es precioso pensar que Dios por eso bendice a Noé, como bendijo a Adán con este mandato y esta ordenanza de ser fructíferos y multiplíquense, porque de esta manera el plan de redención de Dios podría llevarse a cabo conforme lo que él tenía establecido. Y dice verso 8, Dios habló otra vez a Noé y a sus hijos y dijo: yo establezco mi pacto con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivientes que están con ustedes, es decir, con todos los seres vivientes de la tierra que salieron del arca, las aves y los animales domésticos y salvajes. Este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados todos los seres vivientes por las aguas de un diluvio, y nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Y antes de entrar en materia de este pasaje, ¿cuántas veces encontramos la palabra pacto en estos 10 versículos? 7 veces al menos. Ahí están 7 veces. 7 veces la palabra pacto. ¿Y adivina qué? Dios es un Dios de pactos. El pacto, dice una Biblia de estudio, es la estructura básica que Dios ha establecido para relacionarse con nosotros. Entonces, ¿cómo se relaciona Dios con nosotros? A través de un pacto o a través de pactos. ¿Y qué es un pacto? Un pacto se parece a un contrato, pero no es un contrato. También podríamos definirlo como un acuerdo. Sin embargo, a diferencia de un acuerdo humano, este acuerdo no se da entre personas iguales, sino se da entre Dios y su creación, entre Dios y sus criaturas. Es decir, el Dios, el creador de todo, es quien establece el pacto. Por lo que en este caso, sin importar si tú estás de acuerdo, aquí no importa si tú estás de acuerdo o no, nadie puede eludir la realidad de estar bajo un pacto delante de Dios. Todo ser humano toda criatura está bajo un pacto delante de Dios y deberá rendir, por lo tanto, cuentas ante su Creador tarde o temprano. Por mucho que pospongamos esa realidad, tendremos tarde o que temprano rendir cuentas ante un Creador, porque vivimos bajo un pacto ante Él. Dice ahí la Escritura: yo establezco mi pacto con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivientes que están con ustedes, es decir, con todos los seres vivientes de la tierra que salieron del arca, las aves y los animales domésticos y salvajes. ¿Pero qué significado entonces tiene una relación de pacto? Un pacto incluye una promesa. Dice verso 11, este es mi pacto con ustedes, nunca más serán exterminados todos los seres vivientes por las aguas de un diluvio, nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Entonces, un pacto incluye una promesa. Nosotros estamos acostumbrados a relacionarnos por medio de las obras, no por medio de la gracia, porque un pacto es una relación de gracia, porque consiste en una promesa de algo que no merecías. Y es una de las formas en que, lo he dicho más de una vez, es una de las formas en que Carla y yo estamos creciendo en nuestro entendimiento para educar a nuestro hijo. ¿Cómo vamos a educar a Pedro? ¿A través de premios o a través de
promesas. A través de, hiciste bien esto, te ganaste esto, o a través de ser fiel a lo que prometo y cumplírselo y decirle, lo hago porque te amo. Y así es como Dios se comienza a relacionar con nosotros, estableciendo un pacto que implica una promesa por mera gracia, porque Dios no tenía por qué hacer una promesa con nosotros, pero la hace porque nos ama y la hace por gracia, porque no la merecíamos. Y esto debe contrastar la forma en que nosotros hemos aprendido a relacionarnos mediante las obras y el mérito. Y eso es sumamente importante porque nuestras relaciones están condicionadas a las obras. Decía un autor, no me acuerdo si era Lutero, que cada día nos levantamos en un modo obras, por lo tanto, cada día necesitamos predicarnos el Evangelio para vivir conforme a la gracia. Dios está estableciendo una relación de pacto que es una relación de gracia. Y esa es la manera en que nosotros tenemos que comenzar a comprender cómo es que Dios se relaciona con nosotros para poder después nosotros responder a Él en la forma en que nosotros nos vamos a relacionar con Él y con los semejantes. Yo no sé tú cómo condicionas las relaciones. Y no sé si tus relaciones son relaciones de pacto, son relaciones de gracia o son relaciones de obras, que dependen o están en función de lo que recibes de la otra persona. O simplemente te relacionas con ellas por el amor que tenemos en Cristo o por la dignidad que tienen como seres humanos, sin importar lo que merecen o lo que crees que merecen o no merecen. Y esto, créanme, para los que estamos casados, esto también ha sido sumamente relevante para nuestras vidas, porque hace poquito mi esposa y yo tuvimos una semana durísima. Fuimos a un taller de matrimonios y terminamos apaleados ese jueves por la noche. Y fue muy interesante que en esa crisis y en esa confusión mental que yo tuve durante la semana, esos deseos que tienes de huir de la situación, pude voltear y recordar que Carla y yo tenemos un pacto delante de Dios. Y que Dios nos da esa belleza de sus pactos para aferrarnos a ellos en imitación a Él y recibir la gracia que Él tiene para nosotros, reservada en la obediencia a la manera en que Él establece esas relaciones. Entonces pudimos, Carla y yo, restaurar nuestra relación en virtud simplemente del pacto que tenemos. Yo puedo hacer a un lado la ofensa y decir, yo tengo un pacto contigo y con Dios primeramente, una promesa eterna, una promesa de amor terrenal, bueno, de amor eterno aquí en la tierra, que me hace hacer a un lado cualquier ofensa, perdonarnos y restaurar nuestra relación. Y de esa manera una relación de pacto está por encima de cualquier mérito. Y hacemos que la gracia pues abunde, como la gracia que Dios tiene hacia nosotros. Y por eso Dios en su gracia no solo establece esa relación de pacto, esa relación de gracia con nosotros, sino que además nos da señales para que no lo olvidemos y para que lo recordemos todo el tiempo. Dice aquí versículo 12, y Dios añadió, esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan. He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Cuando yo cubra la tierra de nubes y en ellas aparezca el arco iris, me acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes. Nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para destruir a los mortales. Cada vez que aparezca el arco iris entre las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto que establecí para siempre con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra. Dios concluyó diciéndole a Noé, esta es la señal de mi pacto que establezco con todos los seres vivientes que hay en la tierra. Por eso usamos anillos los casados, ¿no? Anoche veíamos una película, mi esposa y yo, precisamente de una mujer que le amarra un cordón a un hombre para que recuerde que cada que vea ese cordón pueda rechazar el mal que está en su interior, según la película, ¿no?
Y es lo que Dios está haciendo, está colocando una señal, y no cualquier señal, una señal que ya existía, pero Dios le da significado para decir, cada que veas esto, puedes recordar mi pacto de gracia, de que nunca más los volveré a destruir como lo hice en el diluvio. Una señal de su pacto que establece para todos los seres vivientes que hay sobre la tierra, para recordar y maravillarnos de la gracia de Dios. La bondad de Dios es infinita. Y Dios no tendría necesidad de dar señales externas de su fidelidad. Sin embargo, nos ama y nos conoce. Él se ama a sí mismo. Y siendo un Dios lleno de gracia y bondad, nos da una señal en la creación para poder mirar la Escritura y creer en su veracidad, creer en la veracidad de su palabra con la finalidad de consolarnos y darnos esperanza eterna de redención. Hace también unas semanas platicamos en la comunidad pequeña que la palabra humana ha perdido valor entre nosotros. Y no hablemos aquí en la Ciudad de México, que somos súper desconfiados. Hay personas como mi suegro que se dedica al arrendamiento y pues ustedes lo saben, para rentar un departamento te piden hasta muestra de sangre, no sé cuántas cuentas en el banco, con no sé cuántos, ¿no? Y no solo eso, además que tú pagues tu investigación para que puedas comprobar que eres una persona digna de confianza. Unos misioneros nos decían el contraste de lo que es vivir en Filipinas, donde decían, allá con solo tu palabra te rentan el departamento, no tienes ni siquiera que firmar ningún papel. Sin embargo, nosotros hemos llevado la palabra a los suelos y las promesas que hicimos con nuestras parejas, los casados, en aquel altar, pues también se nos han olvidado muchas veces. Simplemente el compromiso que acaban de hacer nuestros hermanos y el compromiso que muchos de ustedes hicieron en algún momento con la iglesia, muchas veces se desvanece. La palabra ya no tiene poder, vamos a decirlo, pero la palabra de Dios sí, porque con su palabra sostiene el universo, porque su palabra permanece para siempre, porque su palabra es fiel y lo que Él ha dicho se cumple y lo que Él ha prometido se cumplirá. Y si no les queda claro o les queda duda de la veracidad de su palabra, pues ahí tienen el arco iris. Y tenemos un símbolo más grande en forma de cruz, con el cual Dios ratificó su plan de redención para nuestras vidas. Entonces la señal del pacto es una gracia extendida. Si de por sí el hacer una promesa es gracia divina para nuestras vidas, el establecerla en la creación, además con la belleza de la naturaleza, es un acto de gracia extendida de Dios para ratificar que su palabra es fiel, que su palabra permanece para siempre. Yo no sé ahora cómo podrías definir tus relaciones. Yo quisiera que ahora tú te preguntes cómo defines tus relaciones, cómo defines tu relación con Dios, cómo defines tu relación con la iglesia local, cómo defines tu relación con tu cónyuge, cómo defines tu relación con tu prójimo, incluso cómo defines tu relación contigo mismo. ¿Está basada en un pacto? ¿Está basada en la gracia? ¿O está basada en las obras? ¿En lo que crees que tú mereces? ¿O en lo que crees que es correcto? O más bien, o en todo lo que haces tú, ¿no? Porque eso es el problema común en las relaciones, es que yo hago más que tú. Pero ¿cómo debe cambiar la forma en que tú te relacionas con Dios y con tu prójimo, con tu iglesia, si miras todo a la luz, miras tus relaciones a la luz del pacto, a la luz de los compromisos y las promesas que hiciste delante de Dios y que Dios ha hecho contigo? Eso va a cambiar por completo la forma en que hacemos las cosas. Va a cambiar por completo la forma en la que nos congregamos, porque no estamos aquí para recibir un beneficio, sino estamos aquí por un compromiso primeramente con Dios. Cuando nos bautizamos,
Es una relación de pacto que hacemos con Dios y una relación de pacto que hacemos con nuestro prójimo. Entonces mi forma de vivir y buscar la santidad no está en función de cómo me siento, si me siento contento, si me siento alegre, si me siento feliz, si me siento deprimido, sino de la relación que tengo de pacto con Dios. La forma en que yo glorifique a Dios debe estar en función del pacto que tenemos con Él. Recordando que ese pacto es inquebrantable y que los méritos ya fueron atribuidos a mi favor a través de Jesús. Por lo tanto, lo único que yo puedo responder es con mi fidelidad y mi gratitud a ese pacto que hice con el Señor, a ese pacto que hice con mi pareja, a ese pacto que tengo con mis hermanos, aquí en tu iglesia local. Y podemos recordar que nada de esto va a funcionar en nuestras vidas si no proceden de un pacto que realmente fue sellado inquebrantablemente. Porque este pacto que hizo Dios con Noé, adivinen qué, lo volvimos a romper. No tardaron unos cuantos años para que volviéramos a romper ese pacto. Y Dios tuviera que volver a hacer otro pacto con Abraham y otro pacto con David, anunciando un pacto mayor e inquebrantable, que es el pacto con Jesús. Porque Cristo ya no es una promesa, Cristo es una realidad. Y Él es ese nuevo pacto que Dios hizo con nosotros y Jesús personificado. Cristo es el pacto, el nuevo pacto en persona, en quien ratificó Dios su promesa de redimirnos por la eternidad, a la eternidad, por siempre. Porque ese es el propósito de que Dios establezca estos pactos con nosotros, la redención de nuestros cuerpos, la redención de toda su creación para la gloria de su nombre. Porque ahí en el corazón de ese pacto, en el corazón del pacto que hizo Dios con Cristo, al clavarlo en la cruz del Calvario y derramar su sangre y ratificar y sellar ese pacto con su sangre, Dios ha prometido la redención de todos nosotros los que depositemos nuestra confianza en Él. Y Dios ha prometido renovar este universo caído a través de ese sello que puso en la cruz al enviar a su Hijo amado Jesús. En Él está nuestra redención y en Él está nuestra esperanza de poder comprender lo que significa vivir bajo un nuevo pacto de gracia para nuestras vidas. Así que, hermanos, Cristo es el nuevo pacto en persona. Él es el nuevo Adán, el nuevo Noé. Él es la nueva cabeza de la humanidad. Él es la cabeza de su iglesia. Y a Él es a quien nosotros debemos rendir nuestras vidas en fe y en confianza. Y recordar que ese pacto es inquebrantable. Y recordar que el compromiso que hicimos y que tenemos con Dios es en función de ese pacto. Y que se da únicamente mediante la fe en nosotros en Él. Para que podamos descansar de querer ganar nuestra salvación y poder reconocer que solo Él es nuestra única salvación. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias porque tú has sellado este nuevo pacto en la sangre de Jesús. Y así como diste por señal el arco iris para recordar tu promesa a la creación en aquel momento, ahora nos has dado señales como el vino, señales como el pan, para darles un nuevo significado y recordar que tú eres un Dios fiel que cumple lo que promete. Y que no importa si nosotros somos fieles, tú sigues siendo fiel. Y te damos gracias porque saber que estamos unidos a ti mediante un pacto inquebrantable nos debe llenar de confianza y seguridad y gratitud para relacionarnos contigo, no a través de nuestros sentimientos, no a través de lo que hacemos o nuestros méritos, sino únicamente a través de lo que tú hiciste por nosotros en la cruz, a través de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra única salvación. A ti te exaltamos y alabamos tu nombre por siempre, tu iglesia. Amén.